Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar en la entrevista con Jesús Naveja, donde hemos recreado la trayectoria de un sinnúmero de estelares del deporte. El grueso del fútbol, pero medallistas olímpicos, campeones del mundo en boxeo, en varias especialidades en tenis. Y la verdad hemos tenido gente de materialmente toda América Latina, de parte de Europa. Y a mí me da mucho gusto tener hoy un paisano mío, una nacional, un jugador estelar que unas ideas bases céntricas de este programa es primero recrear estas historias de éxito, darle visibilidad y de igual hacer acto de justicia que estos estelares de diferentes momentos del deporte, ya sea a nivel selección o clubes, sean otra vez recordados con esa claridad que debe de tenerse, ¿no? Y Héctor Tapia García es un jugador, Héctor Manuel Tapia García es un jugador de primerísimo nivel, como lo vamos a ir viendo, y un excelente ser humano. Mi querido Héctor, bienvenido a la entrevista con Jesús Naveja. Pues mucho gusto, Jesús, y me da más gusto que me entrevistes para tu programa, y espero que tengas mucha audiencia, te lo agradezco. Que gente como ustedes, pues se ha recreado, pues ahora sí que la gente está muy contenta porque estas historias de éxito no nomás son para las nuevas generaciones, son fórmulas de éxito para cualquier actividad humana. Pues vamos a platicar primero un poquito de lo que es Héctor Tapia. ¿En qué parte naces, Héctor? Aquí en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Específicamente, ¿en qué colonia? Pues mira, yo casi me hice aquí como futbolista del barrio, del llano, porque antes era más, Sí. pues los que buscaban a la gente, ¿no? Aquí en Azcapotzalco. Ah, Azcapotzalco, ¿cómo dio jugadores tú, Cristóbal Ortega, Cuauhtémoc Blanco, híjoles? Sí, Juan Hernández también vivía Juan por Hernández. aquí. Sí. Un montón de Pues estelares. bueno, no fuimos muchos, pero sí salieron Pues algunos, varios. por ejemplo, pues estuvo José también es de Claverías, o sea, También sí, de Claverías. el Arenal Sí. no, es que sí había salido varios importantes de ahí de estas zonas. Pues, oye, Héctor, ¿cómo estaba conformada tu familia? ¿Qué se dedicaban tus padres? ¿Cuántos hermanos fueron? Platícanos un poquito del esquema familiar. Mira, pues, de hermanos fuimos 6, fuimos 4 hombres y 2 mujeres. Y yo realmente, de chiquito, mi papá le gustaba el béisbol. De hecho, un hermano jugó en los Tigres de Chito García, Mira, profesionalmente. Entonces a mí me enseñaron a jugar béisbol, jugué en la Liga Tolteca desde los 6 años hasta los 11. Después mi papá falleció, ya después mi hermano se hizo profesional, y yo pues me hice en el barrio, jugando pues, en la calle como todo niño, ¿no? maravilloso. Y ya de ahí me fui a... Oye, ¿Perdón? qué bonito era lo del barrio, ¿no? Pues decían que la pared, la picardía, lo que te daba el jugar en la colonia, en el barrio, en la calle, en la unidad deportiva, ¿no? Héctor. Sí, mira, nosotros aquí pues jugábamos calle contra calle, de a pelota, y las porterías eran unas piedras, y así jugábamos, ¿no? O sea, de barrio. Y ya después me metí a un equipo del mismo barrio, y ahí yo era el más chico, porque los demás compañeros ya eran más grandes, buenos jugadores, y de ahí yo me fui fogueando y me cuidaban, pues, ¿no? Porque Sí, claro. tenía yo, 15 años. Entonces, pues ya me empecé a forjar aquí en el barrio, hasta que me fui a probar a la selección amateur, que era Oye, la selección ¿qué olímpica. unidad deportiva era donde jugabas, Héctor? Pues jugábamos en el Deportivo Reynosa. En el Reynosa. Sí. Entonces te digo, pues ahí, luego en el equipo que que ingresé, jugábamos pues en otros deportivos donde nos mandaran, ¿no? Atilco, Y digo, así fue en los Galeana, muchos deportivos, ¿no? Claro. La mayoría de aquí del DF. Qué buenos jugadores salen de ahí, ¿eh? Pues sí, fíjate que antes, pues muchos salían de esas visorías que según hacían los equipos profesionales, como el ejemplo te lo pongo, de Cuauhtémoc, que lo sacó la Coca, ¿no? Sí. Entonces a mí no me vio nadie, yo solito, nadie me enseñó a jugar fútbol, ni a pegarle a la pelota. Ya traía algo, ¿no? Porque yo recuerdo una anécdota que Hugo dijo un tiempo, que el futbolista se hace y la estrella nace. Mira qué interesante. Yo como futbolista pues me hice, más no con esa estrella como la de Hugo Sánchez, porque para mí Hugo Sánchez pues en la selección amateur
hablaba nada más de Caballero, Víctor Ángel, Hugo Sánchez y tu servidor. Sí. Y a los demás no los nombraban mucho. Pero de ahí salimos casi 20 jugadores a nivel profesional. De la Rosa, Márquez, Regalado, Toribio, López Malo, pues todos ellos que tú ya sabes, ¿no? Son bastantes. Sí, claro. Carlos García, Zamudio, Regis. Entonces muchos jugadores, todos jugaron en equipos profesionales. Aquí te voy a comentar rápido. Alguien se le Mario Carrillo también estuvo, ¿no? Mario Carrillo, también Mario Carrillo, Toribio. ¿Qué jugadores, mira, aquí te voy a decir yo cómo fue una historia. Nosotros cuando salimos campeones de Canes, fuimos a ver al presidente. De ahí formamos la selección olímpica. Sí. Entonces, a alguien se le prendió el foco, el jugador te gusta. Entonces no sé cómo fue el manejo, y por ejemplo Regis se fue a la América, sí. Víctor Ángel se fue a Chivas, sí. Y casi la mayoría de nosotros nos fuimos a Cruz Azul. Ernesto de la Rosa se fue al Atlante, entonces otros se fueron a Zacatepec, a Monterrey, entonces nos desparramaron. Y yo me tocó irme a Cruz Azul. Oye, pero hay que hacer un alto en esa selección. O sea, tú ya hablaste de cuántos jugadores importantes salieron de ahí, importantísimos, históricos. Por ejemplo, Hugo Sánchez, el mejor jugador de todos los tiempos. Y pues tú, sí. Héctor, que tenías muchas cualidades, tú ya veías que Hugo Sánchez era diferente, porque en esa época, en ese equipo fue goleador, quizás un poco más goleador Víctor Rangel, ¿no? Mira, lo que pasa es que antes nuestros entrenamientos jugábamos con 3 delanteros, ¿no? Extremo era Hugo Sánchez por el lado izquierdo y yo por el lado derecho, y Víctor Ángel era centro delantero. Entonces, nuestra obligación, ¿qué era? Mandar centros, sí. diagonales. Ahora es un pasador nato y de primer nivel, que ya no hay tantos certeros. Porque ahora, si tú lo ves, no más juegan con un delantero. Sí. Ya no hay extremos. Ahora, el fútbol, yo a mi manera, ya no son jugadores, son atletas. Son atletas, y se hace lo físico. Claro, ¿no? Ahora todos atacan, todos defienden, corres y todo, ¿no? Y antes, ¿no? Yo en Coyotes Neza te comento esta anécdota, ¿sí? Porque Juan Ricardo Facio, yo tenía a Carlos Reynoso, Pata Bendita, Mario Oscar Maldonado, Verderi, Sánchez Galindo. Qué jugadorazos, ya a lo mejor de salida, pero qué jugadores de ese mes. Sí, ya iban de salida, Vicky Estrada, José Figueroa, era gente grande, Verderi. Y los chavitos, tú eres de los chavitos. Exactamente. Y a mí, Juan Ricardo Facio, fíjate, me dijo una palabra que como que me levantó el ego, me dice, tú eres el mejor jugador de México. Fíjate. Y dice, tú no vas a bajar de media cancha para adelante. No, pues yo feliz, porque la agarraba y vámonos para adelante. Entonces, a mí me cuidaba mucho el señor Facio, la verdad. Entonces me dio una responsabilidad para el equipo, porque él me decía, usted carga al equipo en sus hombros. Y vamos. Sí, entonces yo decía, bueno, pues, tengo que jugar diario, cada 15 días, cada 8 días, que juguemos ahí en Coyotes Neza, que jugábamos pues, en todos lados, tenía que jugar bien siempre, ¿no? Sí. Y así más o menos te digo, fue mi... Oye, nos adelantamos quizás un poco, ahorita vamos a ver la historia, porque primero jugó en Cruz Azul, como lo dijo, ahorita vamos a entrar, pero en ese Coyotes Neza, fíjate, siendo un jugador que decían que cargaba el equipo, que lo traía Juan Ricardo Facio, pues Verderi, César Flores, José Luis Cruz, Vicky Estrada, Moisés Figueroa, Lolo González, que en paz descanse, Mario Mascal Maldonado, un saludo hasta Sinaloa, querido Héctor Tapia, Bartolota, Reynoso, Juan Manuel Herrera, que ahora es directivo de alto nivel, híjoles, o sea, unos jugadores muy buenos, y fíjense la historia de Héctor Tapia, o sea, les comento porque sí es muy importante que entendamos que es reconocer las trayectorias, pero primero conocerlas. A ver, Héctor, tú entonces en esta selección olímpica tan importante del 75, porque eres olímpico y toda tu vida vas a ser olímpico, que cuántos quisieran estar en unas olimpiadas, pues estabas con jugadores muy buenos. Estamos hablando, por ejemplo, como tú decías, muchos que se fueron a Cruz Azul, pero por ejemplo estaba José Luis Caballero, estaba nuestro amigo el Caballo Cosío, Mario Carrillo, Ernesto de la Rosa, López Malo,
Gabriel Márquez, Rangel, Regis, Hugo Sánchez, tú, Toribio, Baldomero Viveros, o sea, jugadores que después alcanzaron muy buenos niveles en sus clubes y destacabas ya, o sea, como dices tú, pues destacabas tú, Caballero, que después estuvo en Chivas, Hugo Sánchez, Víctor Rangel, que era también goleador de Cepa, y aquí ya todo estuvo aquí con nosotros, y de ahí te vas al Cruz Azul. ¿Quién es el contacto para que tú te vayas a Cruz Azul, Héctor? Mira, ahí prácticamente el director del Comité Olímpico, Vázquez Raña, no sé, y Vadillo, no sé con quién hablaron, y nos ofrecieron a diferentes equipos. Entonces, Cruz Azul se llevó casi a 11 jugadores. ¿Sí? Don Guillermo Álvarez Cueva fue el que nos pidió a nosotros y nos pagaban, fíjate, nos daban 3,500 pesos al mes, pero eso era como una ayuda. Nada más. Ya cuando nosotros firmamos, fíjate lo que son las cosas, nos dicen, a ver, usted va a ganar 12,500 pesos y le vamos a dar 100,000 pesos por su firma, pero le vamos a descontar lo que le hemos dado en 2 años. Son manejos que ellos conocen. Se cobraron a los chinos. Sí, la verdad, pero mira, realmente a uno lo que le interesaba era jugar. Era llegar ya de ahí. Sí, yo realmente jugaba por jugar, no por dinero, quiero que la gente sepa. Claro. Porque ahora ganan muchísimo dinero. Pero fíjate que no estaría mal. Imagínate un jugador de tus características, ¿cuánto ganaría ahorita, Héctor? Porque mira, todo el mundo habla del jugador romántico, pero cuando está enfermo, cuando no tiene ingresos, ¿dónde está el aficionado romántico? ¿Dónde está el directivo romántico? La verdad, Héctor. Sí, no estoy de acuerdo, porque mira, yo siempre dije, cuando estaba en Cruz Azul, que era la institución más humana. ¿Por qué? Porque no te abandonaba. Aquí lo han dicho muchísimo. Sí. Ahora, de hecho, mira, yo tengo ahora una prótesis de fémur. Sí. Y me la pagó Cruz Azul. Fíjate, o sea, qué bien. Entonces, yo pongo otro ejemplo, por ejemplo, de Cabañas. Chava. Es un gran jugador. Lástima de la situación que pasó. Del evento que vivió, sí. ¿Por qué no el mismo América? ¿Sabes qué? Ven y cobra 5,000 pesos mensuales como una ayuda. Claro, te van 20, ¿qué son? O sea, claro. ¿Cuánto gana un jugador ahorita? 1,000,000 y pico de pesos. Y no, fortunas, depende de qué equipo, pero ganan dinerales. Por eso, mira, te comento por esa situación, porque antes, ya ¿te acuerdas del Fideofood que quisieron hacer? Sí. Que nunca existió, porque nadie se quería echar la responsabilidad, ni los directivos querían. No, los directivos no querían, los jugadores tenían miedo. O sea, este es un problema que es grave. Por ejemplo, hemos visto muchos jugadores que mueren muy pobres, en la miseria, cuando fueron emblemas de sus equipos y que tristemente no reciben el más mínimo apoyo, Héctor. Así es, mira. Sí. En La Piedad, en varios equipos. Pero ¿sabes qué? Que la directiva, hasta aquí llegaste y adiós, ahí te ves. Te venden. Yo, cuando ya llegó Miguel Ángel Gómez a la América, yo salí y me mandaron Héctor, a Necaxa. Oye, Héctor, vamos viendo esa etapa. Tú llegas a Cruz Azul, un Cruz Azul histórico. Aquí han pasado por el programa muchos de ellos. Miguel Marín, Nacho Flores, el mejor lateral que ha dado este país. Sergio Rubio, un abrazo, Sergio. Toribio, Eladio Vera. Bustos, Eladio Vera. Bustos también. Alberto Gómez, un nombre también que no le dieron. Gómez. Horacio López Salgado, Horacio, tú, Montoya, también jugadorazo, o sea, tenías a Nacho Treyes, o sea, era un equipo de época, ¿estás de acuerdo? Te tocó ser en tu primer equipo, tomar el mejor equipo de todos los tiempos del Cruz Azul, que es donde el Cruz Azul da el boom hasta con la afición, ¿no, Héctor? ¿Qué sentiste de formar parte de ese gran equipo? No, pues mira, primera, pues uno venía de amateur y ver a jugadores de gran importancia, indudablemente Miguel Marín, mis respetos, pues eran unos buenos jugadores, Bustos, Horacio López Salgado, Jara Zaguir, el Chino Estrada, todavía me tocó jugar, fíjate, con el Chino Estrada.
que ya iba de salida, pero fue un gran jugador. Yo ya no lo alcancé a ver jugar, pero, pero te digo, pues me dio mucho gusto estar en ese equipo, y por lo mismo que había mucho jugador bueno, llegó un promotor del Sopo y me dice, oye, ¿no quieres irte a jugar a Coyotes Neza? Y yo, pues yo quería jugar, y le dije, pues sí, vamos. Y ahí se fue César, el Buen equipo, como y decíamos. ahí jugamos 3 años y no, la verdad, un gran equipo. Era muy difícil de ganarnos ahí. Muy Esos 3 años vistoso. los calificamos, sí, aparte, pues era el Municipal de Texcoco, era una Sí, cancha muy bonita, pero las gradas eran de fierro. sí, Entonces, sí. pues ahí nos hicimos, y muchas veces eso te hace tener más valor, ¿no? Sí, como muy amateur y que te hace sentirte más cercano a la gente. Exactamente, sí es, así es, así es. Oye, Héctor, ya eres muy visible y te llevan a ti y a Lolo González o se los llevan a la América, que dar el paso a la América no es cualquier cosa. Sí, ahí te comento, como Reynoso pues era el capitán, después me pusieron a mí de capitán, entonces hicimos muy buena amistad, ¿no? Como Ajá. compañeros. Y él fue su último año que jugó en Coyotes Neza, y de ahí se hace entrenador de la América. Sí, claro. Y ya de ahí él me dice, luego me los voy a llevar a la América. Y así fue, nos llevó a la América, a Lolo González y a mí. Y yo ya cuando llegué a América, yo dije, este equipo de América es como un Real Madrid, porque había otros jugadores, No, no, qué Cicinho, Batata, equipazo. No, Outes, imagínate adelante tú con Outes, con Batata que ya estuvo en el programa, con qué equipazo, ¿eh? Vinicio no, Bravo, no, no, Celada, Trejo, no, Bravo, también Ortega. te digo, era un equipazo que yo decía, bueno, pues si yo llego a jugar, tengo que ganarle el puesto a Cicinho, a Batata como extremo, ¿no? Entonces, si ahora, si entrabas a jugar, tenías que jugar mejor que ellos pues para darle confianza al Y entrenador, ¿no? Batata que había sido seleccionado brasileño. Sí, no, te digo, también fue un equipo, en un torneo, perdimos 2 partidos, cuando Claro. eran 38 fechas. El más Y no, goleador, el menos goleado, Outes campeón goleador. no, ándale, Celada el menos goleado, O no, sea, todos se llevaron. Oye, sí, Héctor, a ver, te tocó primero ser parte del mejor Cruz Azul de todos los tiempos y ser parte ahora del mejor América de todos los tiempos. Increíble, dos equipos emblemáticos. sí, Llegas y aceptas tú en un momento dado pues la competencia tan fuerte que había en América y te toca, hay un juego que no sé, te debió haber movido muchas fibras y muchos sentimientos, que previo al 7-0 de América fue ese 5-0 donde diste un partidazo, si no me equivoco metiste dos tú, dos Outes y uno Juan sí, Antonio Luna, que le mandamos un Luna, saludo. sí, claro. Pues fíjate que, pues, no ibas y festejabas a la banca contraria, ¿no? ¿Por qué? Porque venías de ese equipo, y realmente te voy a comentar otra anécdota. Dentro de la cancha, si Cruz Azul empataba, calificaba. Entonces se acercó Gerardo Lugo y dice, ustedes ya están calificados, vamos a llevárnosla tranquilo, ¿no? Pues no, mano, aquí es el que gana, gana, ¿no? Y me tocó a mí en ese partido hacer los 2 primeros goles, y de ahí se desfundó el Cruz Azul. Y le metimos que le pusieron Hawái 5-0 a ese partido. Pero mira, son anécdotas y recuerdos muy bonitos que no se te olvidan, Oye, la verdad. Héctor, te tocó esa de temporada 82-83, como dijiste tú, que ganaron todo a nivel colectivo, individual, un equipo histórico, un América recordadísimo por todo, porque aparte ganó la final del siglo, que vamos a ver ahora. Esa temporada 82-83 los mató la soberbia, porque ha pasado aquí la mayoría, ya está, estuvo Celada, estuvo Trejo, estuvo Ajá. Bravo, estuvo Ortega, Luna, Batata. Pero tú en lo personal, ¿cómo viviste ese clásico? ¿Se confiaron demasiado? ¿Entraron al juego de roce? ¿Qué pasó en esa semifinal contra Chivas? Porque ya parecía que el América nadie lo paraba. Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros allá en Guadalajara, no recuerdo si veníamos con un gol de ventaja. No recuerdo muy bien. Lo que pasa es que aquí el error que tuvimos fue que Oute se hace expulsar,
muy mala, o sea, muy mal, porque ni le pegó, ni hizo Sí nada, estaba codesal, ese no era nomás lo empujó, ni siquiera fue agresión. nada, nada. Luego Manso también le tiene un codazo, no le da, lo expulsa. Entonces el equipo se vino para abajo, Chivas se vino abajo. La lesión de Ortega. La lesión que choca con el Snoopy. Sí. Entonces realmente el equipo pues ya ya más con menos hombres, Disminuido. pues, pues realmente Chivas se aprovechó y se empezó a burlar de nosotros, Sí. que fueron a la banca a burlarse. Ahí fue donde Gómez empezó Junco, sí fue un error porque parecería que, digo, yo platicando con Luis Enrique Fernández dicen que ellos andaban muy embalados, pero Guadalajara iba a entrar con todo lo anímico y llegó muy mermado. Sí, no, claro, porque expulsaron como a 8 o 9, creo, de Chivas. Sí, Y sí. cuando van a Puebla, pues Puebla estaba bien, pues, y ganaron, creo, en penales. Sí, en penales Si con es gol de Luis Enrique Fernández, estaba ahí Pedro Soto de portero, ¿te acuerdas? andan. Entonces, pues, te digo, es como el partido de ayer. Se hace expulsar el de Cruz Azul, pero van ganando. Sí, Pero América no supo aprovechar, porque los dos sí, equipos están jugando muy bien. Bueno, sí, no hablamos de ellos. sí, es Y cierto así te eso. digo, es el fútbol, pues Oye, desgraciadamente pero ¿cómo nos quedaron tocó la anímicamente? revancha. ¿Cómo quedaron en ese momento anímicamente? Muy golpeados, ¿no, Héctor? Muy enojados, muy enojados, muy enojados, pero queríamos matar a todos los de Chivas. Y te comento otro detalle. Dijo Reynoso, porque en una pretemporada bajamos con América en Iztapan-Cihuatanejo y habían unas personas y bajamos a hacer a correr en la playa y decían Chivas, Chivas. No, pues de los y les dieron una insultándonos, pero y de ahí dijo Reynoso, a ver muchachos, de hoy en adelante, si nos empiezan a hacer burla, donde se, vamos a ir todos, nada de que vas tú solo, ¿cómo vas a respetar? Pero pues son etapas que pasa uno, ¿no? Claro. Pero pues así es el fútbol. Oye, Héctor, te toca ya el siguiente año, como dices, una revancha increíble. La única final, ese 83-84, América Chivas en la historia. Y llega un momento en que hay una jugada que les hace retomar los fantasmas del año anterior que dicen, no te ves Armando, lo vamos a perder, el penal, la jugada de Celada, le mandamos un saludo a Héctor que acaba de cumplir años. ¿Qué pasó por su Bueno, mente cuando vino ese penal? no, pues mira, yo creo que ese fue el meollo del asunto, de que se la para el penal, pero aparte pues, se lo tiró muy mal, Sí, sí. se lo adivinó, por decir, ¿no? Y de ahí pues ya el equipo como que sublemó, empezó a jugar mejor, y pues la jugada de Outes, que no de Tena Brailovsky, de cabezazo, al cabezazo, y claro. entonces pues o sea, realmente el equipo como que se esmeró y nos tocaba, yo creo ya, nos tocaba ser campeones. No, y ganar la final, sí, sí, como dices tú, o sea, ese gran gol, el gol de Tena, el último muy buen gol de Javier Aguirre. La verdad es que fue un Era partidazo muy Aguirre, emotivo, pero muy lleno de circunstancias, porque puedes venir en el mejor momento, pero como dices atinadamente tú, una lesión de jugadores claves, una expulsión, te cambia la historia de un juego, o sea, de verdad es increíble. ¿sí? Oye, No, Héctor, y- sí, 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 dime. una pregunta, a ver, estás en el mejor Cruz Azul de todos los tiempos, te vas a un Mesa pues, que traía jugadores de salida, pero con mucho historial, y te toca un Uh-huh. América. ¿En qué momento sientes que pudiste haber perdido el piso? Porque estabas chavo, pues tenías tu pegue como jugador, y de alguna manera, pues ya tienes tu dinerito, bien, eres parte de equipos importantes. ¿Llegaste a sentir que perdiste piso en algún momento de tu vida, Héctor? No, mira, yo como te repito, pues yo he jugado por jugar, no por el dinero, ¿no? Realmente yo le comento a mi familia y esto que pues la gocé muy bien como futbolista porque comía bien, me vestía bien, tenía mi carrito, o sea, no lo gastaba en otras cosas, ¿no? Eres reconocido Sino por la que afición, te quería la sí, gente. sí,
Sí, porque mira, ibas a un restaurante y te conocían, te invitaban. El Muy dueño del bonito, ¿no? restaurante La decía, verdad. no pagues nada, ven cuando quieras. Así es, así es, así es. Y luego, pues digo, me presentan a esta mujer y dicen que por eso también yo me decaí. Y digo, no, le digo, pues el guapo era yo, no ella. No, mira, Sí, al final de cuentas todas las experiencias son buenas y tú eres un hombre que tenías mucha calidad, lo demostraste siempre, mucho fogueo de toda esta etapa olímpica, panamericana, centroamericana, gran responsabilidad porque llegabas a equipos con mucho peso de afición, pero con mucho peso de las estrellas que estaban ahí y eres un tipo que sabías estar porque no de Oquis llegas. Entonces fue una etapa de tu vida que nada tiene que sí, ver y que todo el mundo saca argumentos absurdos. Eres un hombre tan claro. visible que estás aquí en el programa. Sí, mira, yo creo que, pues la verdad, la selección amateur olímpica, fuimos a 2 torneos de Toulon, fuimos campeones de Cannes, Bacanes. eh, elimina- eliminatorias olímpicas, luego centroamericanos, los panamericanos, y antes de ir a Francia, pues fíjate, viajamos a Holanda, Alemania, ¿Qué a fogueo foguearnos un traían, poco. chavitos? ¿Qué fogueo traían? Sí, no, no, realmente era un equipazo y todos pues humildes, sobre todo la humildad fue lo que nos sacó adelante. Es Excelente. muy Oye, importante, eso nos hizo ser jugadores y ser buenos seres humanos, fíjate que eso la me verdad. gusta, Héctor, cuando te digo se perdió el Sí. tiempo, que dices, lo hacía por pasión, por amor. Llega una mujer a tu vida que está bien, son momentos, se puede haber dado algo bueno, algo malo, pero son experiencias que hay que valorarlas. Y me encanta que no hablas mal de ella y que tú eres un No, hombre no, pues íntegro. así es, y te digo, pues así pasa, ¿no? Ahora tú has visto. Por ejemplo, no quiero poner los ejemplos de otros jugadores como Reynoso, que anduvo con D'Alessio, que no sé con quién, otros jugadores con fulanos, y nunca terminan bien. Y hasta la fecha, ahora todo el mundo se divorcia a los 3 meses. Sí, sí, ya es bueno, ya no se casan, Héctor, ya no se quieren casar. No, sí, ya no le puedes decir mi amor porque te demandan. No, pero No, sobre pero todo, es más son otras difícil. épocas. Son otras épocas y hay Claro, que respetar y adaptarse. Oye, Héctor, te toca claro, esto. claro. Coyote, esa selección olímpica es impresionante. Cruz Azul, Coyotes, América, y de ahí empiezan algunos préstamos. ¿A dónde te vas de América? Bueno, mira, América, te digo, como Panchito ya se estaba retirando del club, porque pues una escuela, Ajá. llegó Quise Ah, como quise. directivo, Ok, ¿sí? Hugo Y Enrique. llegó el zurdo López. Un saludo al zurdo que ahorita Entonces, enfermito, ahí sí. en el club no te ponían una lista de los transferibles. Sí. Entonces yo le decía, regáleme mi carta. No, a ver, ¿quién te quiere? Que hable con nosotros, porque todo es dinero para ellos, ¿no? Entonces, como pues pues yo no les dije que fuera, hicieron el Atlético Español, lo hicieron Necaxa. Necaxa. Ok. Entonces ahí a Necaxa nos mandaron, fíjate, a De los Cobos, a Fíjate. Cicinho, a Outes, Sí, que fue otra vez campeón a, goleador, sí. a Outes, y a mí, a Jardón, y nos mandaron como a 8 jugadores. Oye, lo Y armaron en muy ese bien, equipo, ¿eh? Lo armaron muy bien el equipo. sí, pero fíjate, en ese equipo estaba Navarro, Adrián Nicolás, Chávez, Nicolás Navarro, estaba saludos, Juan Nico. Hernández, ¿quién más estaba? Te digo que estaba Cicinho también, Qué pero equipazo. ese equipo, no sé si te acuerdes, Andaba abajo. que se iba al descenso, Sí, sí, se sí. iba a ir al descenso y jugó en Zacatepec, Sí, sí, iba al que fue descenso. cuando mandaron a Zacatepec así que a segunda, Sí. y ahí la gente se encendió, No, no, rompió las era una gran porterías. plaza, brava. No, no, te sacaban el machete. Se llevaban las porterías. No, sí, sí, sí. Entonces te digo, yo ya de ahí de Necaxa, pues prácticamente me llega otro promotor y me dice, ¿sabes qué? Quieren que te vayas a San Luis, a los Pachorros de Potosino. Una bonita ciudad. Entonces dije, pues me voy y me fui a San Luis. Y ya estando en San Luis, me habla Milok, iba a agarrar creo al Tampico,
El tanque. Y yo no sé por qué motivo o razón me voy a Los Ángeles de Puebla. Oye, pero ahí en el San Luis, en Atlético Potosino, tenías Neri Castillo, tienes buenos compañeros, ¿no? Sí, pues había también Buenos jugadores. Neri Castillo, pues había varios. Sí, buenos jugadores. Sí, también había. O sea, no tenía el nivel de otros equipos. No, claro, pero venían buenos extranjeros. Sí, buenos. Y luego ya te pues vas al Ángeles de Puebla. Exactamente, sí. Pero ya ahí en Ángeles, como que el equipo bajó porque se llevó también a muchos olímpicos. Pero ya con cierta edad, pues ya no es lo mismo. ¿Quién más? Nos fuimos como ocho jugadores exolímpicos. Ya un poquito ya más pero pues no teníamos. Sí. No, y además había otros jugadores que no habían estado en la selección olímpica, sino que los trajeron, no sé, de otros equipos, ¿no? Exacto. Pero no fue un gran equipo Ángeles de Puebla. Fue un paso complicado. ¿De ahí cierras con quién? ¿Con Tampico? Sí. ¿Te lleva quién, Carlos? Sí, porque fíjate que yo de ahí de Ángeles de Puebla me expulsaron y llegó La Puente a finales de ese torneo. Entonces, como me habían expulsado 5 partidos, pues yo ya no jugaba. Entonces, yo tenía amigos petroleros. Héctor, eras muy bueno para los golpes, para los trompos, me decían, eras bueno. Más, no me dejaba. Era lo importante, que no me dejaba. Hubo una pelea con un amigo que nos está viendo y que yo quiero mucho en lo personal, Aurelio Martínez, te diste unos con él. Te comento, mira, él... Mándale un saludo primero, mándale un saludo, Aurelio. ¿Qué pasó, querido Aurelio Martínez? Un saludo y pues ni modo. Señorón, empresario, un hombre muy decente, un gran ser humano. No. Pero fíjate que pues dentro del medio futbolístico a mí me decían que era muy rigoso él, que de todo se enojaba y esto y lo otro. No era dejado. Entonces en Coyotes Neza lo expulsan a él. De área a área él se viene caminando hacia mí, como diciendo, se va a echar a correr. Entonces me empuja y yo me hago para atrás, y cuando él intenta venir otra vez hacia mí, pues se lo desconté y fue un knockout, porque cayó y no supo ni quién le pegó, porque Víctor Ángel después me dijo, no supo ni quién le pegó. Pero son cosas del fútbol. El fútbol, ¿no? Cosas del fútbol que ya quedaron y son anécdotas. Sí, ahora ya no hay tantas broncas así campales, porque ahora hay mucha cámara. Hay muchas cámaras y con cualquier cosa te vas. Te detectan y olvídate. Pero antes, pues el árbitro por allá y tú por acá, ¡pum! Y te pegabas al árbitro y no te vieron. No había la pantalla ahora. No había el VAR, que en los tiros de esquina hasta con alfileres o el codazo. Sí, no. Pero fueron otros tiempos. Pero muy bonitos. Éramos jugadores más cascareros. Sí, fíjate que el barrio te hacía más, había menos limitaciones del arbitraje, porque ahora, es que le picó, es que los zancadillos no operan, o sea, ya es demasiado técnico ahora, ese tema. Le dan su beso al que mete el gol. Sí, no, ya ni decir. Oye, Héctor, ese Tampico traía buenos jugadores, ¿no? Sí, tuvo buenos jugadores también. ¿A quién tenías de compañero ahí? Reynoso. Mira, de que yo me acuerde, pues estaba Gualdini. Reinaldo, ¿cómo le pegaba, Hernández, Chaparrito? No, sí. Gualdini, Mario Hernández, muy bueno. Sergio Lira, el Chima Huerta. ¿Quién? El Chima Huerta, un zurdito. Ok. Chema Huerta. No, él era un zurdito muy habilidoso, que después estuvo como entrenador de una selección juvenil. Ok. Pero bueno, había buenos jugadores, te digo. El portero estaba ¿Pilar? Era un buen equipo también. Oye, Héctor. Ya más viejito. ¿Mandé? No. Oye, Héctor. Pilar no estaba. No.
Sí, Oye, Héctor, te tocan equipos muy importantes, no como te dijimos, escucho. algunos equipos cancheros, SNS, a lo mejor de Tampico, equipos interesantes. ¿Disfrutaste mucho el fútbol, Héctor? La verdad sí, porque te vuelvo a repetir, yo jugaba y no me importaba que aquel es muy importante, que van a marca fulano, marca mengano, que ese es el peligroso. No, yo entraba a jugar y me olvidaba que existía, es más, yo sentía que en un estadio lleno ni veía la tribuna, me dedicaba yo a jugar, no me Ah, presionaba por nada ni por nadie, pues así era mi forma de ser y mi forma de jugar. qué bonito. Oye, ¿qué jugadores Pues te así marcaron? es ¿Qué parte buenas de la marcas? vida. ¿Qué buenos marcadores te tocaron en tu carrera? Que dijiste, este está bravo, qué bien marca. O sea, técnicamente que te marcara muy bien. No, pues, ah, mira, en aquel entonces estaban los hermanos Razo, que Esos eran muy pegaban duros, sabrosísimo. ¿no? Sí. El Durito Barba, Ahí, también, Javier, que también estaba fuerte, seguro. y algunos otros que también eran buenos. Nacho Flores, después contrario, Qué jugadorazo. también era un lateral también muy técnico, muy difícil, ¿no? Pero digo, muchos jugadores muy buenos también en aquella época en León. ¿En qué otro equipo? Bueno, en Chivas también, en el Atlas había también buenos laterales. Bueno, te tocó, de, Pero por te digo, ejemplo, sí, buenos jugadores. Debió haber tocado, por ejemplo, Sergio Lugo. Gerardo, Sergio, aquel no, de Chivas, el de de Chivas, era Chivas, buen marcador. Sergio Lugo de Chivas, Estaban Sergio Lugo por sí, las también laterales y buen el Pelón jugador, Gutiérrez. también, sí, también pues eran todos, ya Oye, se me olvidaron muchos, sí, ¿no? claro, pero Héctor, fíjate, eres muy agradable, Pero oye, sí, muy buenos. Y tú como pasador de toda tu pues te vida, agradezco. como pasador, porque fuiste un jugador muy técnico, tenías muy Sí, buen centro, ¿quiénes eran, cuáles eran tus mejores asociaciones? ¿Con qué centros delanteros decías, se la pongo, vámonos, la va a meter? mira, lo que pasa que, por ejemplo, Carlos nos decía, ustedes lleguen hasta la área y manden el centro diagonal. Ahí el problema es de los delanteros que tienen que ir a buscar y a cerrar, ¿no? Además, tú podías entrar con los ojos cerrados, ¡pum! Y sabías que iba a estar la gente ahí. En América, Carlos hacía una jugada que le decía, y de ahí salían todos, uno para el primer poste, otro al Te segundo, tienes que otro al así, medio, la piña. y esa jugada así, y nos dio resultado. Ir a la primer poste y ahí entras tú y la peinas. Esa fue toda la. Cada vez te decían, pues así está la cosa, Oye, ¿no? Héctor, ¿te tocan jugadores, centros delanteros con ¿Sí los me que te escuchas? asocias? Sí, te Sí. escucho. Tenías centros delanteros como Hugo Sánchez en la Olímpica, Víctor Rangel, tenías después en Cruz Azul a Horacio López Salgado, tenías en el América Norberto Outes, o sea, tuviste jugadores, Caviño, Caviño, imagínate nada más, jugadores Caviño también. y extraordinarios a los que podrías hacer una pequeña sociedades, pero muy importantes, porque tú centrabas muy bien. Qué agradable es tener jugadores de esa calidad y de ese calibre como goleadores, ¿no? Sí, porque pues son jugadores que realmente cabeceaban bien, tenían buena técnica, ¿no? Y entonces, pues, como te repito, tú llegabas al área, o un tiro de esquina, primer poste, al segundo, y sabías que iban a rematar. Y Bien. tenías buenos jugadores El rematadores mismo también. Sergio Lira. Porque ahora, Sergio Lira, que pues técnicamente era bueno y cabeceaba bastante bien. Pues son diferentes etapas, ¿no? A ver, Héctor, vamos a retrotraernos al tiempo porque estás muy fresco de mente. Estás desde esa selección olímpica hasta después hasta el Tampico. Todo ese pasaje, el América histórico, el Cruz Azul histórico, un ESA de veteranos de calidad. Si yo te digo, vamos a armar un equipo contigo, Héctor Tapia, de toda tu vida, profesional y amateur, que después fueron profesionales materialmente todos.
¿Cómo armarías el equipo? ¿En la portería quién? ¿Miguel Marín? Claro, a Miguel Marín, definitivamente a Nacho Flores. Nacho como Flores lateral. en la central. En la central pues estaba, pero en aquel entonces estaba Quintano, el Quintano, crack de Calimán, selección. Y imagínate, por ejemplo, ahí con Alfredo Tena, de los que jugaste. Alfredo, Y en también. la otra lateral, ¿a quién pondrías? Podrías poner, porque ahora pues son plurifuncionales, estaba Mario Trejo también, Juan Mario Víctor Alberto Hernández, Trejo, amigas, qué tipaco. Ahí llevas un defensor. Vamos, ¿tú qué juegas? Juan ¿Qué te gustaba? Hernández, ¿4-3-3? también. ¿Qué dibujo táctico te Pues gustaba? prácticamente jugábamos con 4-4-3, cuatro 4-3-3. defensas. Por lo regular casi jugábamos así, 4-3-3, se quedaba un medio defensivo y otro ofensivo, ¿no? Vamos a Pero hablar te ibas al 4-3-3. ataque. Ya armaste tu línea Sí, defensiva. ¿Quiénes serían tus 3 medios de toda tu vida profesional que fueron tus compañeros? De toda tu vida. pues sería Lalo Vacas, muy Jugadorazo, bueno. Lalo. Uf. Cristóbal Ortega, Lalo Vacas. ¿Y el ¿Qué otro? otro podría ser? Pues podría ser en aquel entonces también Mario Díaz. Mario Díaz, Sí, muy sí, bueno. el enchiladito que le decíamos era de Zacatepec, Exacto, pues jugadorazo. jugaba muy bien. Oye, y La Calaca adelante, González también. los tres No, pues delanteros. adelante estaba Outes, Tú, Outes, ¿y quién? puso Outes, para mí, porque más técnico. Outes, de lado, pues Hugo Sánchez y yo, Ah, sí, ¿no? sí. Y claro. Pero Oye, pues ahí armábamos ese equipo. y ¿no? de técnico, ¿con quién te Una quedabas? selección. Porque tuviste a Nacho Treyes, tuviste a Carlos Reynoso, tuviste a Manolo Lapa. ¿Con quién te quedabas? Mira, no puedo hablar mal de los entrenadores porque No. cada quien tenía su sistema. Y lo ¿no? suyo, ¿no? Porque Pero ¿con quién te en sentiste Cruz más Azul, cómodo, Héctor? A tu sistema. Porque puedes decir, mira, a mí Manolo, pues, pero no me gustaba esto. ¿Eh? bueno, con Ricardo Facio fue porque el que me dio más importancia y más responsabilidad. Era un Ahí señor con que esa. también sabía mucho de fútbol. No descarto a Carlos Reynoso, ¿no? No. Pero Nacho Treyes ya también lleva de salida, De salida. ¿no? Y el señor también era muy, muy, muy especial, ¿no? Pero te digo, en sí, no te puedo decir un entrenador Sí, específico. pero Ricardo Facio te dijo a ti en su pues, momento, tú la eres mayoría, todos, muy bien. Pero en tu vida profesional él fue muy importante. Facio. sí, claro que sí. Sí, la verdad sí. Él fue el que pues, me dio mucho confianza para jugar, para tener la responsabilidad. Y pues eso no te lo dan muchos entrenadores, ¿no? Ahora no sé cómo lo manejen, porque ahora, ¿cuántos entrenadores mexicanos hay? Ya no hay. No. Ya Es un todos problema. son extranjeros. Es una tristeza. Entonces te digo, prácticamente, pues, prácticamente, pues, ¿qué te digo? Sí, dime. Héctor, tú, por ejemplo, vives todas estas etapas en el fútbol y las aficiones te quieren. Eres un tipo que tienes mucho toque, das mucho pase. ¿Cuáles aficiones sentiste que fueron con las que hiciste más clic? Que dijiste, esta afición me amaba, me adoraba, me sentía, me pedía. ¿Qué afición? Fue en Coyotes Neza, mano. Te adoraban, ¿verdad? El estadio pequeño, pero se llenaba a reventar. Te abarrotaba. La gente te abrazaba, No. Pero no nada más de Texcoco, iban de México, de todas partes. Gente que venía de no sé dónde, Guadalajara, y les gustó el equipo, porque aparte, Sí. porque eran buenos jugadores los que teníamos, y habían sido ya estrellas, como Reynoso, Claro. Pata. Nos faltó el Pata Bendita, que también era un figura. Pata Bendita. No, le pegaba re duro. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué jugador para ti crees que le haya pegado más fuerte al balón? Mira, aquí han pasado varios. Aquí ya estuvo el Pata Bendita. El Pata Bendita incluso se lo quisieron llevar de pateador a Estados Unidos. O sea, yo creo que el Pata Bendita estaba tremendo, ¿no? Porque Gualdini le pegaba muy bien. Pues mira, estaba el Pata. Reinaldo. Estaba el Tuca. El Tuca también le pegaba fuerte. El Dinamita Aldrete también. Y Caviño también le pegaba fuerte. Durísimo. O sea, varios le pegaban fuerte, pero para mí el que más fuerte le pegaba era el Pata. El Pata. La pelota se hacía
Y te Se cansaba, movía, pero como del 2, Héctor. del 2, sí. Muy buen amigo el Patita, Muy buen muy jugador. buen amigo. Oye, Héctor, siendo honestos, yo creo que nos falta, Sí, tú ves en Argentina, me toca estar en varios países, y ves que un chavito conoce a jugadores de hace 30, 40 años porque hay una cultura del deporte. Y dice, "Mira, a mí me lo dijo mi papá me se lo dijo mi abuelito, etcétera, etcétera. Aquí han pasado Bocini, Caselli, jugadores estupendos de toda la historia en el programa. Y la verdad es que falta en México más cultura. Alguien dice, le voy a las Chivas, al campeonísimo. Y no te saben decir un jugador del campeonísimo. Héctor, ¿no te ¿no? escuché lo último? Te digo que hay mucha cultura en No te Sudamérica, escuché lo último. hay mucha cultura en Sudamérica, incluso en Centroamérica, donde Sí. conocen a jugadores por voz de su padre, de su abuelo, etcétera, y que han sido estelares, como es tu caso. Y en México falta esa cultura de retomar esas historias de éxito como las de ustedes que ahora estamos haciendo desde hace 5 años con la entrevista con Jesús Naveja, porque es muy importante que conozcan quiénes le Mira, dieron el fondo a cada club. mira, yo creo hoy en el fútbol ya no hay equipos chicos. No, Yo me oye, acuerdo que ibas a jugar, por ejemplo, a Guatemala, a Costa Rica, allá a Sudamérica, y jugabas no con futbolistas, la verdad. A Estados Unidos jugabas con basquetbolistas. Ahora Estados Unidos es una potencia. sí. Ahora, toda la mayoría de los equipos tienen jugadores jugando en Europa. Ya el fútbol ya cambió, ya mejoró, ¿me entiendes? Sí. Nosotros nos quedamos ya en el cuarto lugar, no pasamos de ahí, del quinto, ¿no? Pero y otros equipos, ya no hay equipos chicos aquí en el fútbol a nivel nacional, a nivel de Europa. Antes había equipos que no pagaban. Ya no hay. No, Héctor, había equipos que te quedaban a deber. Claro, sí, no, te digo, es que la mercadotecnia ha avanzado mucho también. Mira, yo me acuerdo, antes ibas a jugar a Zacatepec, ¿con qué te hidrataban? Un garrafón de agua, iban a la farmacia a comprar pastillas de sal, sí, las revolvían, hacían un suero. Tu hidratación. Ahora hay mil cosas para hidratar, ¿no? Y ya te digo, ya el fútbol ya es evolucionó atletas, técnicamente, ¿no? Increíble, no, médicamente, todo. Nosotros entrenábamos como los militares, el zigzag, formados como en la escuela, ¿no? Ahora ya hay que ligas, que hay esto, que hay el otro, que hay muchas cosas, ¿no? Pero antes no había tanta mercadotecnia como ahora, ¿no? Sí. Pero por eso te digo, hay que... cosas buenas y cosas malas. O sea, antes pues era muy romántico y todo eso, pero ahora, pues ¿cuánto cobraría un jugador como tú que era un gran pasador? Cobrarías millones de pesos, No, Héctor. no, claro. Te digo, antes te ponías de barrera a aguantar los guamazos del Pata, de fulano, de Megan. Ahora ya ponen unos muñecos, ¿no? De madera. Entonces va cambiando. Antes tú te ponías ahí, órale, pégale, ¿no? Pero sí, ha cambiado mucho. Pues todo tiene que ir cambiando, ¿no? Ve ahorita cómo estamos hablando aquí nosotros. Sí, antes no se podía. Aparte, antes, yo me acuerdo que antes, por hablar de un periódico muy famoso, ¿lo conociste, el Esto? Que ya no, creo que ya ni existe. Sí, pues ya antes, puros jugadores, puros equipos de la capital, pero de provincia no sacaban. Entonces ahora ya sale, todos los clubes ya son de buen nivel porque ya son unos búnker, no te dejan entrar así tan fácil. No. En América había una red, una malla, y ahí entraba la gente a verte entrenar. No había problema, ahora no dejan de entrar. No dejan entrar ni a los jugadores muchas veces. No, es la verdad. La verdad. Es la verdad, no te dejan entrar. Pero fíjate, como dices tú, pues, pero tú cómo te sentiste a gusto en por ese contacto tan bonito de la gente. No, te digo, porque pues no me iba a festejar a la tribuna, ni a brincar, ni acá, ni darme una marometa, no, nada, nomás saludabas y todos te aplaudían, te esperaban a la salida porque salías caminando, porque no había, el camión no entraba así, saludabas de mano a la gente, o sea, bonito, ¿no? O sea, convivir con la gente, eso era muy importante, o sea, te sentías bien. Oye, ¿y cuál es cuando estaba chavito, a qué equipo tú le ibas, mi querido Héctor?
la gente contenta sobre todo. Oye, Héctor, cuando eras chamaquito, niño, adolescente, ¿a qué equipo le ibas? A la América, ¿no? A la América. Antes, porque yo salgo de ahí y había todavía compañeros míos jugando, ¿no? Pero ya el Chelito fue yo te puedo decir, de él lo vi jugar, pero como que en las finales se apagaba, Un crack, no aparecía. No, de verdad, o sea, era un gran jugador, que lo vi jugar, sí. Pero como que ya en las finales como que se apagaba. Ese es mi concepto, ¿eh? Exacto, no sé, sí, porque hay jugadores que ahí es la diferencia, ¿no? En las finales hay que hacer la diferencia, en las finales hay que ganarlas. Exacto. No, y la verdad, pues tienes que ir con todo, porque pues es una final, ¿no? Exacto. Ahora, digo, a partido de ayer lo vi muy soso, así sí. Muy, como que nadie atacaba, no, con mucho como miedo. Que no había mucho interés, no sé. Sí, no más que nada como que se estuvieron estudiando mucho, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, más que nada eso, ¿no? Oye, Héctor, con esa visión que tienes, con ese gran jugador que has sido, con tu formación, ¿cuál va a ser la final para Héctor? ¿Quién gana? América, Cruz Azul y Toluca Tigres. ¿Quién llega a la final? Mira, sí, yo casi ahora fútbol casi no veo, no veo mucho, ¿no? Bueno, te voy a decir, por ejemplo, Cruz Azul ha estado jugando muy bien, la verdad, muy bien. América también no ha estado jugando mal. Tigres es que tiene una alta y baja, pero tiene buenos jugadores. Toluca con Mohamed, no sé si sea el entrenador, pero también tiene un buen equipo, porque no había surgido un equipo como el de ahorita, porque no calificaba y esto y lo otro. No sé si el entrenador tenga también mucho que ver para motivar al equipo. Pero ahorita para mí la final, ahora sí que yo quisiera que fuera América, pero va con Cruz Azul o Cruz Azul, en lugar de Tigres y Toluca, ¿no? O sea, ¿tú crees que puede? ¿Y de dónde sale el campeón? ¿Quién es campeón? ¿Del que salga de Cruz Azul América o el que salga de Tigres y Toluca? ¿Quién te gusta para? Yo creo que el que salga de Cruz Azul América. Ese va a ser el campeón. Yo mira, si América no pasa, Cruz Azul es el más viable para mí. Lo ves muy bien. Es el más viable. Que todo, tú sabes, todo puede pasar. Sí, una jugada, un mal juego, no se sabe. Sí, no se sabe, ¿no? Pero, porque ahora, lo que no me gusta es que califican, creo como son 18 equipos y califican 16, creo. No, es una burla, calificando pues sí, califican equipos de 18. No sé qué, que no se van al otro y que califican 16 equipos o nada. No te van a querer que clasifiquen los 18 y el primero contra el 18, digo, aunque califiquen 10 ahora, y el play-in. Mira, ahora lo que debe de hacer es ya promover la primera A. Sí, ascenso y descenso. El que quede en último para atrás como en Europa. Claro, ¿no? Como era aquí. Que queda, sí, por eso te digo que hagan aquí. O sea, ¿te acuerdas la final de los 17-18 y vámonos, el que perdía se iba a segunda división? Exactamente, ve el Atlante, ha sido campeón hace ya 3 años seguidos y no pasa nada, te dan una lana y ya. ¿Para qué sirve? Ni motivación ni nada. No, por eso te digo, o sea. Y los de abajo nomás pagan y conservan la categoría, es cierto. Sí, o sea, pues no tiene mucha. ¿Cómo te puedo decir? No hay tanta importancia, no se le da la importancia. Yo, si quedo campeón, ¿qué no voy a jugar en primera? Voy a seguir aquí. Entonces, la federación debe de cambiar el sistema de juego, ¿no? De cómo calificas. Antes eran 38 fechas, 38 partidos, ida y vuelta. Era un año completo. Ahora son medias temporadas. No, nada. Ahora eres campeón en un año, eres campeón 2 veces. Sí. Oye, Héctor, fíjate qué interesante, aparte de recrear una trayectoria exitosa como la tuya, de que eres una excelente persona, un personaje del fútbol, qué bien lo lees. Fíjate, te comento más o menos para que veamos, antes de despedir a Héctor Manuel Tapia García, extraordinario jugador y un muy buen ser humano. Gracias. Antes que Héctor estuvo el Tren Valencia de Colombia, seleccionado a primer nivel. Alejandro Bocardo, vicepresidente de Necaxa, director deportivo de Veracruz, etcétera, que se trajo el fútbol rápido.
Sí, te escucho. Muy bueno, estuvo Rodrigo Fernández, el director deportivo de León, actual. Chava Cabrera, histórico de este Necaxa, que hizo Sí, muy claro, bueno. Carlos Briones, el portero Cabrera. campeón de Tecos, y Manolo Martínez, aquel jugador de Guadalajara, muy bueno. Pero fíjate, viene Héctor Tapia, extraordinario jugador, y viene Norberto Scoponi, ya lo conocen, Leobardo López en las siguientes entrevistas. Amiguísimo Scoponi, muy Ah, pues buen amigo. saludos, Norberto, que van a saludar aquí. Lo tuve yo en La Piedad, Michoacán. Ah, pues aquí nos está viendo. Nos está viendo. Lo tuve en La Piedad, era mi portero. Porterazo. Y luego estuvo el Leobardo López, multicampeón y campeón de la Sudamericana con Pachuca. Viene Rudy López. Rudy López es un chavo que tuvo cáncer, lo supera, y el único campeón del mundo en boxeo en Quintana Roo. El Tyson Núñez, un histórico de Honduras, y el pibe Valderrama de Colombia son los que siguen. A mí me da mucho gusto, Héctor, tenerte, porque nadie está en un programa de estos, perdonando la expresión, de a gratis. La historia son las de ustedes. Aquí han pasado más de 300 personajes de todo el mundo de primerísimo nivel. Y quiere decir que has hecho las cosas muy bien en tu vida como profesionista y que eres un buen ser humano, Héctor Manuel Tapia García. Te lo agradezco. Pues mira, qué bueno que tienes este programa, y han pasado muchísimos jugadores, porque también no quiero interrumpir en tu programa, pero hay una persona que no tiene este tipo de programa, sino que él nada más te toma una entrevista y se llama Anécdotas y Fútbol de Recuerdo. Pero ese señor es de San Diego, pero no tiene un programa así como el tuyo, que eso es muy bonito porque la gente te vuelve a recordar, te vuelve a ver y se vuelve a acordar de todas las cosas que pasamos, ¿no? Y entonces, aparte, Héctor, fíjate, la historia de éxito es la tuya, por ejemplo, y lo único que se hace con esto es darle visibilidad, porque aquí te están viendo en Sudamérica y parte de Europa, directivos, jugadores históricos. Te vamos a invitar, hay un programa que se llama Visión en el Deporte, que tenemos jugadores, pues está con nosotros en ocasiones, el Mortero Aravena. Sí, fíjate, te comento, jugó en Coyotes Neza, Pedro Rocha. Todavía lo llevó, fue a jugar con nosotros, jugó creo que medio tiempo. Fíjate. Que era uruguayo, se volvió brasileño, ¿no? Brasileño, claro, uruguayo brasileño, pero fíjate. Sí, también buen amigo. Pero fíjate, oye, Héctor, qué padre es para mí como mexicano que esté Héctor Tapia, mañana esté el Tyson Núñez, pasado mañana esté, no sé, el pibe Valderrama, pero tenemos nosotros para presumir, pero somos muy malinchistas. Claro. Entonces, esto de tener jugadores, aquí tuvimos ya desde los del campeonísimo, de Cruz Azul de los 70s, América 80, todos, pero hay jugadores incluso que no han sido campeones, que han dejado una gran huella. Y tú fuiste campeón del fútbol mexicano, fuiste parte de ese equipo de 83-84 con América de Cruz Azul, y eres un tipo que costabas caro, no eras barato para la época, Héctor. Sí, nada más que antes no se pagaba lo que pagan ahora. Pero es lo que te digo, dentro de las buenas es que ahorita andarías en... ¿Cuánto ganaría? Claro. A ver, Héctor, fíjate bien, tú eras un jugador que por tu perfil y tu corte no ganarías menos de $1,000,000 al mes, pero sentadísimo, me hace poco, $1,000,000 al mes, entonces, pues tampoco es mala idea. No, sí, no. Pues qué bueno, me da gusto. Oye, Héctor, qué orgullo tenerte, amigo, eres un histórico del fútbol mexicano, eres un hombre que formaste parte de una selección olímpica de primer nivel. Oye, Héctor, para cerrar, hay mucha envidia, somos muy malinchistas, no ha habido un jugador en México en resultados, un pentapichichi que fue tu compañero, un super crack, que fuiste quizás su primer mejor pasador en la historia. Hugo Sánchez destacaba por encima de todos en esa selección, o había 4 o 5 muy parejos ahí, Héctor. No, bueno, es que es diferentes posiciones, ¿no? Sí, pero decías, destacaba por sí. Sí, mira, a mí mi convicción era mandar centros a Víctor Rangel y a Hugo, ¿no? Sí. Y Hugo, pues, realmente tenía la facultad de las chilenas, cabeceaba muy bien. Víctor Rangel chiquito, también, pero con mucha técnica. Y muy fuerte. Y fuerte, el tanquecito le decían. Sí. Entonces, pues, se armó una gran selección amateur. Caballero también destacó con ustedes. Pero te estoy hablando amateur que no nos pagaban. Pero qué ahora ya los seleccionados que van a Panamericanos, Olimpiadas, ya son jugadores profesionales que ya ganan mucha lana. Oye, Héctor, pero también, pero qué fogueo traían. O sea, traían ustedes un fogueo internacional muy bueno. ¿Cuántos juegos traías tú internacionales cuando llegaste a Cruz Azul?
No, no, muchísimos, muchísimos. No te puedo decir la cantidad, Pero traías pero muchísimo. Sí, sí, porque te digo, fuimos a 2 torneos de Toulon, luego fuimos A Canes. al de Cannes, luego Juegos Centroamericanos, Panamericanos, jugamos en la Olimpiada Contra Zidane te tocó. contra Lato, imagínate, contra Lato, Que fue entonces campeón goleador en un que mundial. no había Te profesionalismo. tocó Zidane, ¿no? ¿Quién? ¿Zidane no te tocó? Bueno, no, me tocó jugar contra Argentina, No, te estaba tocó contra Platini, eh, no te tocó Platini, no te tocó Francia. pues, ahí contra Michel Platini Perdón, en Platini. Francia. Y Sí, Gregor no, no, Lato, que después vino aquí, pero Gregor Lato fue campeón goleador sí, no. en un mundial en Es 74. más, fíjate, Argentina estaba Tarantini, Pasarela, Gallego, pues era la selección La selección profesional. campeona del mundo en 78. Casi, 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 casi nos tocó. Fíjate. Ahí te voy a mandar un día unas fotos de que tengo una revista de los equipos con los que Mándalos para que jugamos. el editor las ponga, porque debe. Pero Te las hoy voy a es una mandar, de le las. voy a Oye, tomar ahí las fotos. vas a ser un y invitado de nosotros, ¿eh? ok, bueno, gracias. Eres un gran Te voy a mandar las jugador. fotos. Estaba el Chaplin Ceballos Qué con jugadorazo la el selección Chaplin. argentina también, que después estuvo en Coyotes Neza. Sí, claro, y Lo después dirigió puso un negocio de carnes en Aguascalientes. en Aguascalientes, sí, sí. ¿Allá está ahorita? Pues mira, ya tiene mucho tiempo que no. Estaba en Aguascalientes. Sí, lo último que supe que estaba por allá. Pero qué bien. Oye, y después Hugo Sánchez, ¿cómo se ha portado contigo? Pues mira, nosotros olímpicos ¿Sí? hacemos un convivio cada año, ¿sí? Nos juntamos a veces 10, ¿sí? En una ocasión llegó a ir él, y muy bien, o sea, nos trata bien, nos saluda bien, o sea, pero él como ya ahorita creo que está en un programa y se va a San Diego, se va a España, pues ya casi no está por acá, por estos rumbos, ¿no? Pero el día que si nos llegamos a ver, pues nos vamos a abrazar y nos vamos a querer como hermanos, la ¿Cuál verdad. es la última vez que se juntaron, Héctor? No, ¿Cuál pues fue? en este año, antes de que terminara el año pasado, perdón, en Xochimilco, con Guillermo Hernández, el campeoncito que decían, Sí. como él vive en Xochimilco, nos juntamos ahí 11. ¿Quién y quién? 11 fue Guillermo, Carlos tú. García, el Pototo, Carlos Ajá. García, el Gómez, Pepe Gómez, Víctor Gómez, Cosío, ¿qué más? Ernesto de la Rosa, Ernesto. yo, el Willy, sí, éramos como 9. Nos rentó una trajinera y ahí vamos ahí comiendo y platicando las anécdotas y todo, pero al año nos juntamos una vez, casi Qué bueno. la mayoría. Y eso también fue saber. debería dársele difusión, como ahora con el programa, que porque son históricos ustedes. Tú eres parte de la historia del fútbol, pero de la historia muy importante, Héctor Tapia. Para mí eres un histórico, por eso te digo, reitero, estás en el programa, estás en proceso de selección y te tenemos aprecio y te admiramos. Te agradezco mucho, yo también, y me da gusto saludarte, estar en tu programa, y el día que tú me invites, con mucho gusto estaría contigo. Oh, muchas gracias, no te salgas, vamos a estar platicando fuera del aire. Pues hoy despedimos a Héctor Manuel Tapia García, extraordinario jugador de centroamericanos, de panamericanos, de los Juegos Olímpicos de Canadá 1975, jugador de Cruz Azul histórico, de América histórico, jugador de Toros Neza con jugadores extraordinarios, a lo mejor en la última etapa de su vida profesional, de Potosino, de Ángeles de Puebla y en su cierre de Tampico Madero, un jugadorazo, un pasador. Ahora ves tipos que corren a banda y se entran mal. Era un hombre con precisión, con técnica, con potencia, con velocidad, y de verdad son gente que ha dejado huella y que es la historia del éxito. O sea, nada es gratis, tenía cualidades, pero se forjó, agregó ese esfuerzo y hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Y hoy despedimos a Héctor Manuel Tapia García y nos vemos en la siguiente entrevista con Norberto Scoponi del Club Cruz Azul. De verdad, puro jugador de primer nivel, nos da mucho gusto, chavaquitos, chavitos, no nada más en el fútbol. Estas historias de éxito son para la vida. El que va a estudiar ingeniería, derecho, el que va a ser futbolista, beisbolista, el alto rendimiento requiere, sobre todo, disciplina. Y ellos la tuvieron y por eso llegaron a estos lugares
por eso se han ganado un lugar histórico en el fútbol mexicano y en el fútbol internacional. Gracias a todos, nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias.